¿Están listos, chicos? Sí, maestra, estamos listos. No los escucho. Sí, maestra, estamos listos. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a empezar nuestra clase de la madre de la fisicoquímica, que son los procesos secuenciales. Esto se va a poner feo. Vamos a hacer el problema que dice calcular Q, W, delta U, delta H, delta S, delta G y delta A para un mol de un gas ideal cuyo Cp es 30 joules sobre mol y que sigue estas trayectorias de aquí. ¡Ya valió madre! Si recordamos, CV es igual a Cp menos R, entonces hay que restarle a 30 el 8.314, nos da 21.686. Observemos nuestras trayectorias y veremos que está en línea recta con respecto a la presión, por lo tanto es un proceso ¿qué? Isobárico. No está en línea recta con respecto a las X, que es volumen, por lo tanto no es isocórico, pero sigue siendo línea recta, entonces es el proceso que me falte, que es isotérmico, ¿sí? Entonces empezamos. Con honor, hasta el final. Nuestro inicio señala que es 10 atmósferas y 5 litros. Ustedes con la ley de los gases, pueden calcular la temperatura y nos da un valor de 609.0134. Al decir isobárico quiere decir que es la misma presión, pero yo no sé ninguno de estos dos datos de aquí, por lo tanto me voy a ir hacia el final. Sé que es un proceso isotérmico y que termina en 3 atmósferas y 30 litros. Entonces sí puedo calcular la temperatura 3 con gases ideales y nos da 1096.2241. Al ser isotérmico, entonces es la misma temperatura 2, que es 1096.2241. Y otra vez con gases ideales podemos calcular el volumen 2, que nos da redondeado 9 litros. Ya que tenemos esto, ahora sí, vamos a recordar que al ser procesos secuenciales, el delta U y delta H se calculan por definición tomando la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces el delta H es NCP de T, que el Cp era 30, y tomo mi temperatura final menos mi temperatura inicial y me da un valor de 14.616.321 joules. Y hago lo mismo para delta U, que es NSV de T, que nos dio 1 por 21.686 y le resto mi diferencia de temperaturas final menos inicial y nos da un valor de 10.565.6512. Si recordamos, W se tiene que calcular en cada una de las etapas, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Al ser isobárico, W es igual a menos P de D, y nuestra presión es menos 10 por 9 menos 5, pero recuerden que esa respuesta nos da en litroatmósferas, que nos da menos 40 litroatmósferas. Entonces hay que multiplicarla por el factor de conversión, que es 101.323 joules, y nos da un valor de menos 4.052.92. Y hacemos lo mismo para W2. Al ser isotérmico, recuerden sus fórmulas, que es menos nRT logaritmo de volumen 2, que en este caso es 3, entre volumen 1, que en este caso es 2. ¿Sí? Y entonces comenzamos. Menos 1 por 8.314 por la temperatura, que es 1096.2241, logaritmo de 30 litros entre 9 litros, que como ven aquí se elimina los litros, hacemos la división, sacamos luego el logaritmo y hacemos la multiplicación y nos da un valor de menos 10.973.0168. Y W total es la suma de los Ws y nos da un valor de menos 15.025.9368. ¿Y cómo sacamos Q? No lo sé, tú dime. Por definición, Q es igual a delta U menos W. Entonces lo vamos a aplicar. Q va a ser igual a 10.565.6512 menos 15.025.93
68. Y eso nos da un valor de 25.591.588. Todo esto nosotros ya lo habíamos visto en la primera ley. Ya lo único que nos hace falta agregar es el delta S. El delta S en isobárico ya sabemos que es NCP de T sobre T, que eso nos lleva por logaritmo neperiano de T2 entre T1. 1 por 30 por el logaritmo de 1096.2241 entre 609.0134. Y eso nos da un valor de 17.6336 joules sobre Kelvin. Y hacemos lo mismo para el isotérmico. Vean sus fórmulas y es NR logaritmo de presión 1, que en este caso es la 2, entre presión 2, que en este caso es la 3. 1 por 8.314 por el logaritmo de 10 entre 3. Y eso nos da un valor de 10.0098 joules sobre Kelvin. Ya nada más nos hace falta sumarlos. Y ese es el delta S total, que nos da un valor de 27.6434. ¿Sí? Entonces ya tenemos Q, W, delta U, delta H, delta S. Lo único que nos hace falta sacar es delta G y delta A. Sé que están cambiando las temperaturas, pero aquí solamente lo vamos a hacer tentativo, ¿sí? Por definición, delta G es igual a delta H menos T delta S, tomando la temperatura final. Solo es para sacar un tentativo, que va a ser igual a 14.616.321 menos la temperatura final, que es 1096.2241 por 27.6434, ¿sí? Y hago lo mismo para delta A, pero tomando delta U, y es un valor de 10.565.6512 menos 1096.2241, que es mi temperatura final, 27.6434, ¿sí? Saquemos el delta G y el valor del delta G nos da un valor de menos 15.687.0403 joules, y delta A nos da un valor de menos 19.737.7101. Bien, este es bajo proceso isobárico y luego isotérmico. Unos momentos después. Bien, continuando con nuestros procesos secuenciales, ahora si ustedes cambiaron las rutas. Ahora voy hacia abajo con respecto a la X, que eso es isocórico, y este es lineal con respecto a las Y, entonces ahora es isobárico. Mis rutas ya cambiaron, ahora es isocórico a isobárico, ¿sí? Y el anterior no tiene esas mismas rutas, pero si parto de donde mismo, que son 10 atmósferas y 5 litros, por lo tanto la temperatura inicial es la misma, y llego a donde mismo, que es 30 litros y 3 atmósferas, por lo tanto mi temperatura final es la misma, que es 1096.2241. Pero observen que ahora, al ser isocórico, el volumen 2 es 5 y la presión 2 es 3. Y a través de la Ley General de los Gases, podemos calcular la temperatura 2 y nos da un valor de 182.7040. Ahora sí, como ustedes observan, ¿cómo dijimos que se calculaba delta U y delta H? No lo sé, tú dime. Final menos inicial, entonces esta no cambió ni para delta H ni para delta U, porque el final y el inicio son los mismos, por lo tanto es el mismo delta H, que es 14.616.321, y el delta U es
W1 al ser isocórico ya sabemos que es 0. W2 ya sabemos que es igual a menos P de B. Pues vamos a calcular lo que es menos 3 por 30 menos 5. Pero si nos fijamos nos da en litro atmósfera. ¿Sí están de acuerdo? Entonces al hacer nuestra operación nos da un valor de 30 menos 5 nos da 25 por 3, nos da menos 75 litroatmósferas, que al multiplicarlos, una litroatmósfera por 101.323, nos da un W2, que en este caso es el W total, de menos 7.599.225 joules. Ya tenemos W, ya podemos calcular Q total, que es delta U menos W. La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Delta U es 10.565.6512 menos 7.599.225. Y eso nos da, menos con menos se suman, y nos da un valor de 18.164.855 joules. Ya tenemos Q, W, delta U, delta H, vámonos a delta S. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Delta S en isocórico, si recuerdan su formulario, es NCV de T sobre T. Entonces es logaritmo, ¿ok? 1 por 21.686 por el logaritmo de 182.7040 entre 609.0134, ¿sí? Entonces eso nos da un valor de menos 26.109.35 joules sobre Kelvin. Y ahora podemos sacar el delta S2, que es muy parecido a este, nada más que en vez de ser CV, ya sabemos que es CP. 1 por 30 por el logaritmo de 1096.2241 entre 182.7040 y hago mi operación y me da un valor de 53.7528 joules sobre Kelvin. Y al hacer nuestra suma, nos da el delta S total, que nos da un valor de 27.6434 joules sobre Kelvin, que si nos recordamos con el problema anterior, nos da el mismo valor, por lo tanto sabemos que es correcto. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Ahora va, al ser el delta S, yo ya puedo sacar delta G tentativo, que es por definición delta H menos P delta S. Acuérdense que esta temperatura es la temperatura final de mis procesos secuenciales. Y si ustedes observan, delta A es igual, nada más que en vez de ser con delta H es delta U. Y si ven, no cambia del delta G y delta A que habíamos calculado en el problema anterior. 20 minutos después. Bien, ahora lo vamos a hacer por otra vía, por otros procesos secuenciales, partiendo del mismo punto inicial y terminando en el mismo punto final. ¡Wilson! ¡Lo siento! Sé que estas rutas ni las busquen en el manual porque no lo están. Yo lo quiero hacer bajo todas las vías posibles para que quede resuelto nuestro problema. Entonces ahora me voy a ir como está paralelo al eje de las Y, es isobárico, y este está paralelo al eje de las X, por tanto es isocórico. Ahora nuestra vía ya cambió y nos estamos yendo de isobárico a isocórico, ¿sí? Y si observan, mi punto inicial sigue siendo el mismo, 10 atmósferas, 5 litros, por lo tanto es la misma temperatura inicial, y termino donde mismo, que es 30 litros, 3 atmósferas, entonces mi temperatura final es la misma. Bueno, lo intentamos. Lo que va a cambiar es este paso, isobárico. Isobárico quiere decir que la presión son 10 atmósferas, pero ahora nuestro volumen es 30 litros.
Entonces podemos calcular la temperatura 2 con la ley general de los gases y nos da un valor de 3654.0804 Kelvin. Entonces comenzamos. Vamos a calcular W1. W1 es igual a menos P de B, ¿sí? Entonces va a ser menos 10 por 30 menos 5. Pero recuerden que todos esos datos son en litroatmósferas, que nos da menos 250 litroatmósferas. Y entonces es necesario multiplicar por el factor de conversión, que es 101.323 joules. Y eso nos da un valor de menos 25.330.75 joules. Y hacemos lo mismo para W2, que es isocórico. Ya sabemos que el isocórico W es 0. Por lo tanto, nuestro W total es el mismo, menos 25.330.75 joules. ¿Cómo vamos a sacar Q total? No lo sé, tú dime. Con primera ley de la termodinámica, que dice que Q total es igual a delta U total menos W total, y eso nos da 10.565.6512 menos 25.330.75, lo que nos da un valor de 35.896.4012. Ya tenemos QW y al ser el mismo punto final e inicial, delta H y delta U no cambian, por lo tanto nos vuelven a dar los mismos valores. Ahora vamos a comprobar que estemos bien sacando delta S. Delta S es igual a NCP logaritmo de T2 entre T1. 1 por 30 por el logaritmo de 3654.0804 entre 609.0134. Y eso nos da un valor de 53.7528. Y ahora calculamos delta S2, que es isocórico, que es la misma fórmula nada más que con CPSV. Y entonces lo hacemos 1 por 21.686 logaritmo de 1096.2241 entre 3654.0804, y eso me da un valor de menos 26.10935, que al hacer nuestra suma de delta S me vuelve a dar 27.6434, por lo que sé que estoy bien. Mira ese potencial. Porque me dio igual que los otros dos procesos. ¿Por qué me tiene que dar igual? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Porque el inicio y el fin son los mismos. Entonces, a pesar de las rutas que tome, el desorden tiene que ser el mismo. ¿Verdad que te engañé? Y el delta H y el delta U deben de ser el mismo porque tienen el mismo final e inicio, ¿sí? Y por lo tanto, delta G y delta A van a ser los mismos. 2 muy aburridos minutos más tarde. Bien, ahora nos vamos a ir por otros procesos secuenciales. Como podemos ver, está en línea recta con respecto a las Y's. Entonces, este es isobárico. No está en línea recta con respecto a las X, por lo tanto no es isocórico, pero sigue siendo una línea recta, por lo tanto es el proceso que me falta, que es isotérmico. Entonces cambiaron totalmente mis rutas. Mi ruta ahora es de isotérmico a isobárico. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Al ser estos procesos, si se fijan, parto de donde mismo, que es 10 atmósferas, 5 litros, por lo tanto es la misma temperatura inicial, y termino donde mismo, que son 3 atmósferas, 30 litros, por lo tanto mi temperatura final sigue siendo 1096.2241. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora al ser isotérmico, aquí la temperatura es la misma, que es 609.0134, y al ser isobárico, aquí son 3 atmósferas. Entonces, esta fue calculada con la ley general de los gases,
y nos da un valor de 16.6667. Y entonces vamos a empezar. En isotérmico, W1 es igual a menos nRT, logaritmo de volumen 2, entre volumen 1, que es menos 1 por 8.314, por la temperatura, que es 609.0134, logaritmo de 16.6667 entre 5 litros. Aquí, si se fijan, se eliminan los litros y nos da un valor de menos 6.096.1307 joules. Y hago lo mismo con isobárico, que es igual a menos P de D, que es menos 3 por 30 menos 16.6667, pero recuerden que este nos da un valor de litroatmósferas, y eso nos da menos 40.02 litroatmósferas, que al multiplicarse por 101.323, nos da un valor de menos 4052. Aclaro que me faltan 2 dígitos aquí para que no empiecen como siempre, maestra, los dígitos. Pero este número sí es correcto, que es menos 1452.9099 joules. Y ahora sí ya puedo sacar la suma de los W's, que es el W total, y nos da un valor de menos 10.149.0406. Ya teniendo el W, ya puedo sacar Q total. ¿Cómo? Con primera ley. Y entonces va a ser 10.565.6512 menos 10.149.0406. Otra vez mi dislexia. 0406, y eso nos da un valor de 20.714.6918 joules. Y solamente me hace falta comprobar que delta S me da igual que los otros procesos secuenciales. Delta S1, al ser isotérmico, vean su formulario del Atkins, es NR logaritmo de presión 1 entre presión 2, para que luego no me empiecen a preguntar, vean el Atkins. 1 por 8.314 logaritmo de 10 entre 3, aquí atmósferas entre atmósferas se eliminan, y nos da un valor de 10.0098 joules sobre Kelvin. Me falta sacar el delta S2, que al ser isobárico es NCP logaritmo de temperatura 3 entre la temperatura 2. 1 por 30 por el logaritmo de 1096.2241 entre 609.0134, y nos da un valor de 17.6336, que al hacer la suma del delta S nos da 27.6434 joules sobre Kelvin, que es la respuesta correcta en comparación con los procesos anteriores, y por lo tanto delta G y delta A son iguales porque no varían delta H, delta U ni delta S. Bien, nos vamos a ir por otra ruta, ya no tan sencilla. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, por favor! Que es proceso isobárico porque está en línea recta con respecto a las Y. Y si observamos, esta es una curva. Habíamos dicho que una curva indica adiabático. Entonces ahora aquí es isobárico, adiabático. Al ser isobárico, lo único que tiene igual aquí es la presión, que es 10 atmósferas. Entonces vamos a recordar que es gamma CP entre CV, que es 30 entre 21.686, nos da un valor de 1.3834. Entonces, lo tengo que hacer con estos dos datos de aquí, porque aquí el único dato que yo tenía era el 10. Entonces es presión 2, volumen 2 a la gamma es igual a presión
3, volumen 3 a la gama. 10 por volumen 2 a la 1.3834 es igual a 3 por 30 a la 1.3834. Yo no quiero volumen 2 a la algo, la quiero a la 1. ¿Cuál es la forma más sencilla de eliminar este número? Elevar todo a la 1 sobre 1.3834 para que entre este se elimine y se haga 1. Y entonces nos queda que volumen 2 es igual a 3 a la 1 sobre 1.3834 por 30 entre 10 a la 1 sobre 1.3834. Háganlo cada quien en su calculadora, yo lo hice varias veces y me dio un valor de 12.5648 litros. Recuerden que al haber calculado un solo dato de manera diabática, ya la temperatura puede ser calculada con la Ley General de los Gases y nos da un valor de 1530.4263. Y ahora sí, podemos calcular los Ws. W1 es isobárico, que es menos PdB, pero recuerden que este nos da litroatmósferas. Entonces es necesario convertir a joules con 101.323 y nos da un valor de menos 7.664.8823. Y ahora tenemos que calcular W2. Recuerden que W en adiabático es igual a delta U, pero ¡no! Es este delta U. He vuelto a caer. ¿Por qué no ese delta U? Porque ese delta U fue con todo, con isobárico y con adiabático. Por lo tanto, no es ese delta U, es el delta U solo en esta etapa de aquí. Repito, solo en esta etapa de aquí. Entonces, delta U es igual a NCB T3 menos T2. T3 menos T2. Entonces va a ser 1 por 21.686, 1096.2241 menos 1530.4263. Y este es el valor que nos da de W. Y ya lo único que tenemos que hacer es sumar los Ws. Y nos da un valor de menos 17.080.9912 joules. Ya teniendo el W, ya puedo sacar Q total por definición, que es delta U total menos W total. Entonces el delta U, este sí es final menos inicial, que es este, que estos no cambian porque es el mismo inicio y el mismo fin, y es 10.565.6512 menos este del W que habíamos calculado. Y eso nos da un Q total de 27.646.6424. Y ahora lo único que nos hace falta comprobar es que estamos bien sacando el delta S. Delta S en isobárico es NCP logaritmo de T2 entre T1, que es 1 por 30 logaritmo de 1530.4263 entre 609.0134. Y al hacerlo ustedes verán que les da 27.6434 y como el delta S adiabático, es decir, es el otro nombre que recibe el proceso isoentrópico porque el delta S es 0, por lo tanto sabemos que estamos bien porque nos da el mismo valor de delta S total que nos había dado en los otros procesos y por lo tanto delta G y delta A son iguales. No entendí. Bien, por último, No lo sé, Rick, parece falso. ya lo vimos por todos los procesos secuenciales posibles, ahora solamente nos hace falta lo que siempre nos habían dicho. Yo quiero llegar de aquí hasta acá. Se nos había enseñado que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Este es mi inicio y este es mi fin. Si ustedes observan, nada está constante, todo está cambiando. Entonces, hacer la línea recta, Y es igual a MX más B. Esa es nuestra fórmula que sigue
Nuestro proceso, hay que sacar la pendiente. Vamos a recordar su secundaria y prepa, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces es 3 menos 10 entre 30 menos 5, ¿sí? Y eso nos da un valor de menos 0.28. Sí es correcto porque está descendiendo. Ahora nos hace falta sacar el intercepto. Ya sabemos que y es igual a menos 0.28x más b. Despejo la b, esta está restando, pasa sumando y obtengo el intercepto ya sea con el punto inicial, que con el punto inicial nos da 10 más 0.28 por 5, nos da 11.4, o con el final, que es b, es igual a 3 más 0.28 por 30, que nos vuelve a dar 11.4. Entonces ya tengo la fórmula que sigue mi gas. P es la Y, es igual a menos 0.28, que es la pendiente V, porque ese es mi X, más 11.4, que es mi intercepto. Y ahora sí ya puedo calcular W. W es igual a menos P de B. Menos por menos me da más, 0.28. V de D. Y este menos por más me da menos 11.4 dV. Ya sabemos que esta V está en la 1, por lo tanto aplicamos nuestra fórmula, n es 1, n más 1 son 2, y me queda 0.28 por volumen 2 al cuadrado menos volumen 1 al cuadrado sobre 2, y la integral de du ya sabemos que es la resta de esos límites. Entonces sustituyo mis valores, y este es el valor que me da de W, pero eso está en litroatmósferas, menos 162.5 litroatmósferas, lo multiplico por el factor de conversión, que es 101.323, y ya obtengo mi W en joules. Y ya nada más saco Q por definición, y me da un valor de 27.030.6387. ¡Aún hay más! Lo único que nos hace falta es comprobar el delta S. Por definición en el Atkins, ustedes lo pueden ver en la página 12, delta S es igual a esto, solo que advierto que aquí no viene derivación parcial, pero es la misma fórmula, ¿sí? Como vemos, nada está constante, ni la temperatura. Entonces, si tomamos la temperatura con gases ideales, PV sobre R, la voy a sustituir en esta parte de aquí y me va a quedar esto. ¿Por qué lo divido entre 1? Para poder aplicar la ley de la tortilla. Extremos por extremos, me queda esto. Medios por medios, me queda esto. Como ven, puedo eliminar las P's. La R es una constante y me queda dV sobre V. Entonces, esta integral la hemos hecho muchas veces. Ya siéntese, señora, por favor. La integral de dU sobre U es logaritmo y esta dU sobre U también es logaritmo. Entonces ya lo único que hago es sustituir los valores, que es 1 por CV, que es 21.686, ¿sí? Logaritmo de T2, que es 1096.2241 entre 609.0134, ¿sí? Más 8.314 logaritmo de 30 entre 5. Y entonces realizo esta primera operación y me da 12.7467. Realizo esta operación y me da este número, y al hacer la suma, sí me da el mismo valor que habíamos obtenido antes, de 27.6434. Lo único que nos falta por hacer es contestar el problema número 6 del manual. Hasta aquí contestamos hasta el problema 5 del manual. ¿Qué nos dice el problema número 6? ¿Sí? Dice que analicemos los problemas que hicimos hace rato. Y la primera pregunta que nos hace es, ¿qué observa comparando delta H, delta U y delta S? Como habíamos dicho, hacer el mismo inicio y el mismo fin, el delta U y delta H son iguales
Y por lo tanto, el delta S lo comprobamos todas las veces, es el mismo. Ahora yo agrego la pregunta, ahí no está escrito, ¿sí? ¿Qué sería de delta G y delta A? Pues son los mismos, ¿por qué? Porque parto de donde mismo y llego a donde mismo, y si no cambia delta H y delta U, ni delta S, por lo tanto delta G y delta A no cambian. Entonces yo hice un esquema para que ustedes lo puedan observar de qué es lo que va pasando en los diferentes procesos que acabamos de calcular, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero llegar de aquí a cierto pueblo. ¿Para qué o qué? Vamos a suponer Autlán, ¿sí? Y dale con eso. Que no hay ninguna carretera, entonces tengo el mismo inicio y tengo el mismo fin. ¿Qué es lo que hacen? Lo que deberían de hacer los arquitectos es hacer sus planos. ¡No creo! Para ver cuál ruta es la más viable. Entonces empezamos. Hicimos de isobárico a isotérmico, de isocórico a isobárico, ¿sí? Y obtuvimos delta H, delta U, Q, W, delta S, delta G y delta A. Vamos a ignorar delta H, delta U, delta S, delta G y delta A porque vimos que dan igual. Aquí los únicos que están cambiando, ustedes los pueden ver en azul, es Q y W, ¿sí? Observen cómo esta ruta es la misma aquí, solo al revés. Aquí nos fuimos de isobárico a isotérmico, mientras que aquí estamos de isotérmico a isobárico. Aquí nos fuimos de isocórico a isobárico y aquí nos fuimos al revés, de isobárico a isocórico. Pero podríamos decir, entonces va a ser el mismo Q y el mismo W, y podemos observar que no son iguales. También hicimos de isobárico a adiabático y también obtuvimos con la línea recta. Entonces me señala, porque esa es la importancia de primero hacer un plano. Voy a hacer un proyecto antes de empezar a construir que una carretera, que las vías del tren, que nuestras autopistas. Lo primero es hacerlo en plano. Me preguntan en el D, ¿bajo qué procesos se obtiene Q y W menor? Entonces, si ustedes pueden ver, el óptimo o donde está más pequeño es este. El Q más pequeño es 18.164, que es de isocórico a isobárico, y el W también, el menos esfuerzos, menos 7.599. Esta es la ruta óptima, ¿sí? Y de ahí, pues que no se puede construir a esta vía, pues vamos viendo cuáles serían las opciones. Mi segunda opción sería esta, que son 20.000, que es de isotérmico a isobárico. No se puede usar esta ruta, me voy con mi tercera ruta, que es 25.000, que es de isobárico a isotérmico. Luego podría irse por línea recta y al último isobárico adiabático, y obviamente si esta es la vía óptima, esta va a ser la peor vía, ¿sí? Porque lo estamos haciendo al revés. En este caso me hacen en la pregunta en el inciso C, ¿es cierto que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta? Vemos que no. Hace mucho tiempo a mí en la maestría llegó una maestra y nos pregunta, a ver jóvenes, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Y yo le dije, pues depende, y todos empezaron a burlar de mí. Me decían, ay, qué tonta eres, pues es la línea recta. Y yo le dije, no es cierto, va a depender de cuál sea mi punto de partida y mi inicio. Y me preguntó cómo sabía yo eso. Y le dije que es por termodinámica. Y lo podemos ver que es cierto, jóvenes. La ruta más óptima es isocórico a isobárico. Ya en cuarto lugar sería línea recta. No es la más conveniente, ni mucho menos adiabáticamente. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido de aquí a Nayarit, la única forma que había era Plan de Barrancas. Plan de Barrancas me lleva por unas cordilleras.
Esas cordilleras, por más que yo intente atravesarlas, me va a costar en dinero y esfuerzo mucho trabajo. Entonces, aunque yo no quiera, tengo que hacer curvas, pero no es lo mismo que atravesar una montaña, que sería adiabático, que no es tampoco nada conveniente, ni en este caso la línea recta. ¿Cuál es la aplicación? Pues ya lo vimos. ¿Y cuál es la importancia de fisicoquímica? Pues es esta. Esto es la importancia de la fisicoquímica. Calcular dónde se obtiene el menor Q y W, que es la menor inversión de energía y trabajo para poder llegar a ciertos puntos.